Hola, hola, mis queridísimos curiosos del mundo del espectáculo y en especial, a todos los que aman las novelas turcas y las historias de amor fuera de pantalla, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de que estén aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un nuevo misterio, uno que ha estado rondando las redes sociales y los corazones de muchos, y que tiene a dos protagonistas que nos encantan. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no de cualquier cosa, sino de un pequeño objeto que ha desatado un mar de especulaciones, la pulsera de Hande. Así es, esa pulserita que parece inofensiva, ha sido objeto de análisis casi forense por parte de los fans, y es que parece esconder un secreto, o quizás no tan secreto, relacionado con su relación con Kerem. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles, las teorías, las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo y vamos a intentar entender qué es lo que realmente representa esa pulsera, y por qué ha generado tanto revuelo. Prepárense para un viaje lleno de emoción, datos interesantes y, por supuesto, mucha especulación sana. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejarme un comentario al final diciéndome qué les ha parecido y qué opinan ustedes de todo este misterio. ¡Comencemos! Bien, ahora sí, entremos en materia. Para entender el contexto de todo esto, tenemos que recordar cómo se enamoraron Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros queridos Seda y Serkan de Love is in the Air. Su historia traspasó la pantalla, lo que es un sueño para muchos de nosotros, y se convirtió en una realidad que nos mantuvo en vilo durante un buen tiempo. Su relación fue como un cuento de hadas hecho realidad, lleno de momentos tiernos, miradas cómplices y, por supuesto, una química innegable que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como en la vida real, no todo son rosas y su relación terminó, dejándonos a muchos con el corazón un poquito roto. Sin embargo, el cariño y la admiración por ambos no ha disminuido, y su historia sigue siendo objeto de interés para muchos. Es en este contexto donde la pulsera de Hande adquiere una importancia particular. Durante los meses que estuvieron juntos, los fans notaron un detalle recurrente en las fotos y vídeos de Hande, una pulsera discreta, pero con un significado que parecía ir más allá de lo estético. Esta pulsera a simple vista podría pasar desapercibida, pero los fans, que tienen un ojo de águila para estos temas, notaron que Hande la llevaba puesta en diversas ocasiones, tanto durante su relación con Kerem como después de su separación. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la pulsera, lejos de ser un simple accesorio, comenzó a interpretarse como un símbolo de su amor, un recordatorio de su relación con Kerem, o incluso como un mensaje en clave. Empecemos a analizar las diferentes teorías. La primera y la más extendida es que la pulsera fue un regalo de Kerem a Hande. Los fans más detallistas recuerdan que Kerem, en varias ocasiones, ha demostrado ser un hombre muy atento y romántico, por lo que no sería descabellado pensar que él le regaló esta pulsera como muestra de su amor. El estilo de la pulsera, que es sencilla pero elegante, encaja con la personalidad de Hande, lo que refuerza aún más esta teoría. Si esto fuera cierto, la pulsera se convertiría en un objeto con un valor sentimental muy grande, algo que Hande guardaría como un tesoro, incluso después de la separación. Otra teoría que ha cobrado fuerza es que la pulsera tiene un significado más personal y profundo para Hande, independiente de Kerem. Algunos fans sugieren que la pulsera podría representar una promesa, un símbolo de fuerza o incluso una conexión con su propia historia. Es posible que la pulsera tenga un significado que solo ella conoce, un recordatorio de un momento importante en su vida o un amuleto de buena suerte. Esta teoría le da un toque más misterioso al asunto, ya que nos recuerda que hay aspectos de la vida de las celebridades que permanecen en la intimidad y que no siempre tienen que estar relacionados con su vida amorosa. También hay quienes piensan que la pulsera es simplemente una pieza de joyería que a Hande le gusta y con la que se siente cómoda, sin que tenga un significado especial más allá de lo estético. Esta teoría, aunque menos romántica, es igualmente válida. Es posible que Hande simplemente aprecie la pulsera por su diseño o porque le trae buenos recuerdos, sin que esto tenga una connotación especial relacionada con Kerem o con su relación. En el mundo de la moda y el estilo, a veces nos encariñamos con ciertos accesorios y los llevamos puestos con frecuencia sin que tengan un significado oculto. Ahora, vamos a desglosar algunos de los momentos clave en los que Hande ha sido vista con esta pulsera. Si retrocedemos a la época en la que Hande y Kerem estaban juntos, podemos encontrar fotos y vídeos en los que ella luce la pulsera en eventos públicos, en grabaciones de la serie e incluso en momentos más íntimos de su vida personal.
Estas apariciones reforzaron la idea de que la pulsera era algo importante para ella, y que la llevaba puesta con frecuencia, como si fuera una parte de su propia identidad. Después de la separación, la pulsera no desapareció de su muñeca, lo que ha generado aún más preguntas y especulaciones. En algunos casos, Andy ha combinado la pulsera con otros accesorios, como relojes o brazaletes, pero siempre ha mantenido su presencia constante. Esto demuestra que la pulsera no es algo que se ponga de forma ocasional, sino que es parte de su estilo habitual y que le tiene un cariño especial. Los fans han notado que a veces la pulsera se ve más brillante que otras, lo que ha llevado a algunos a especular que puede ser de algún material especial o que quizás la limpia con frecuencia para que siempre luzca impecable. Hay incluso quien ha investigado el tipo de pulsera que es, analizando cada detalle de su diseño, desde el material hasta el tipo de cierre. Los fans, con su creatividad y dedicación, han logrado identificar pulseras similares en el mercado, lo que ha llevado a algunos a intentar comprar una igual con la esperanza de sentir, aunque sea un poco, esa conexión con Andy. La verdad es que la pulsera, más allá de su significado, se ha convertido en un objeto de deseo para muchos. También es importante mencionar que, después de la separación, la pulsera se ha convertido en una especie de símbolo para los fans que aún esperan una reconciliación entre Andy y Kerem. Para ellos, la pulsera es una prueba de que el amor entre ambos sigue vivo, aunque no lo expresen públicamente. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans encuentran en esta pulsera una especie de bandera que representa su deseo de que la historia de amor entre Andy y Kerem tenga un segundo capítulo. Además, las redes sociales han jugado un papel fundamental en todo este misterio. Los fans han compartido miles de fotos y vídeos en los que aparece la pulsera, han creado grupos de discusión y han elaborado teorías muy elaboradas. Es increíble cómo un pequeño objeto puede generar tanta conversación y debate en el mundo digital. Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para desentrañar este misterio y han demostrado el gran poder que tienen los fans para unir detalles y crear historias a partir de ellos. En este contexto, también es importante mencionar que tanto Andy como Kerem son figuras públicas muy queridas y admiradas, y que cada movimiento que hacen es analizado con lupa. Su relación, tanto durante como después, ha sido un tema recurrente en los medios y las redes sociales. Esta atención mediática ha contribuido a que la pulsera se convierta en un símbolo aún más importante y haya generado un mayor interés por conocer su significado. La privacidad de las celebridades a veces es un concepto difícil de defender y es inevitable que algunos aspectos de su vida sean objeto de análisis y especulaciones. En ocasiones, han surgido otras noticias o rumores que han reavivado el debate sobre la pulsera, como nuevas fotos de Andy luciéndola o comentarios en redes sociales que parecen hacer referencia a la relación con Kerem. Cada vez que surge una nueva pista, el misterio se vuelve a avivar y los fans retoman las especulaciones. Es como un juego en el que todos quieren encontrar la pieza que falta para completar el rompecabezas. La verdad es que el misterio de la pulsera ha mantenido a los fans enganchados y ha generado una gran cantidad de contenido en las redes sociales. Además de la pulsera, hay otros elementos que han sido objeto de análisis por parte de los fans, como los mensajes que Andy y Kerem se han enviado a través de redes sociales, los lugares que han visitado o las personas con las que se han relacionado. Todo esto ha contribuido a alimentar el misterio y a generar aún más teorías sobre su relación. Es como si los fans fueran detectives privados, buscando pistas en cada detalle para intentar entender lo que realmente ocurre entre Andy y Kerem. También es importante mencionar que Andy y Kerem han manejado su relación de una forma muy discreta, tanto durante como después de su romance. Ambos han intentado mantener su vida personal lejos del ojo público, lo que ha contribuido a que el misterio de la pulsera se vuelva aún más interesante. Esta discreción ha llevado a los fans a buscar pistas en los pequeños detalles, como en la pulsera, para intentar entender lo que hay detrás de sus palabras y acciones. La privacidad en el mundo de las celebridades a veces se convierte en un juego de pistas, donde los fans interpretan cada gesto como un mensaje en clave. Y es que al final del día, la pulsera de Andy se ha convertido en un espejo de la relación entre ella y Kerem, un objeto que refleja el cariño, la admiración y la esperanza de Match. Os fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. La pulsera se ha transformado en un símbolo de amor, de recuerdo y de misterio, un objeto que ha trascendido su valor material y ha adquirido un significado mucho más profundo. Al final, la pulsera es más que un simple accesorio, es un símbolo de una historia de amor que tocó los corazones de muchos. Ahora bien, después de todo este análisis, ¿cuál es la verdad detrás de la pulsera?
La respuesta, en realidad, sigue siendo un misterio. Es posible que la pulsera sea un regalo de Kerem, que tenga un significado personal para Ande, o que simplemente sea un accesorio que le gusta llevar. Al final, la respuesta solo la conoce ella. Sin embargo, la magia de todo esto radica en la especulación, en el misterio y en la emoción que ha generado entre los fans. La pulsera se ha convertido en un símbolo que trasciende su propio valor y que ha dado lugar a conversaciones, teorías y mucho cariño por parte de los fans de Ande y Kerem. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de la pulsera de Ande. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de especulaciones, teorías y datos interesantes. Hemos visto cómo un pequeño objeto puede generar tanta conversación y cómo los fans, con su dedicación y creatividad, pueden encontrar significados ocultos en los detalles más pequeños. La pulsera de Ande, más allá de su valor material, se ha convertido en un símbolo de una historia de amor que ha tocado los corazones de muchos. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías sobre el origen y el significado de la pulsera, desde la idea de que fue un regalo de Kerem hasta la posibilidad de que tenga un significado personal para Ande. Hemos analizado los momentos en los que Ande ha sido vista con la pulsera y hemos visto cómo las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión y el debate sobre este misterio. Hemos constatado que al final, la pulsera se ha convertido en un símbolo de la relación entre Ande y Kerem y en un objeto de esperanza para los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en mi canal y por ser parte de esta gran comunidad de curiosos del mundo del espectáculo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerden que su opinión es muy valiosa, así que no duden en dejarme un comentario contándome qué les ha parecido y qué piensan ustedes de todo este misterio. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a que este canal siga creciendo. No olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén atentos a las próximas sorpresas que les tengo preparadas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.